Bien, mis hermanos, se cortó el videito, pero vamos a seguir en esto, ¿ya? Vamos a leer algo que lo último que él dio a entender algo, que también es como poner una condición a Dios, ¿ya? Pero vean y entiendan lo que él dijo. Dice así, lo que dijo el varón, que según ya está pasando la resurrección, ¿ya? Y él da a entender así con esto, mire. Dice así, si él no resucita, dice aquí, si él no resucita y no ha resucitado, ¿ya? Desde los tiempos hasta los tiempos, en el mismo tiempo, o sea, en que la persona deja este plano, o sea, este mundo, ¿ya? Este mundo, entonces la resurrección no existe. O sea, mi hermano, aquí se lo voy a dar a entender mejor lo que él dio a entender. Lo que él dio a entender es que si el Señor Jesucristo, si él resucitó, ¿ya? Si él resucitó, ¿ya? Y si él no nos resucita cuando nosotros morimos, o sea, realmente la resurrección no existe. Es lo que da a entender este varón. O sea, de plano, dice él, si las personas ya cuando dejan de ser, ya, y el Señor no las resucita, o sea, de verdad, mis amados hermanos, que según él, la resurrección no existe, o sea, nunca existió la resurrección, según él su creencia, o sea, está como cuestionando también a Dios, o a nuestro Señor Jesucristo. Es como que si el Señor Jesucristo, o sea, si el Señor Jesucristo resucitó y él no nos resucita, ya, o sea, al tiro, cuando nosotros morimos, si él no nos resucita, ya, o sea, la resurrección, la verdad, las cosas que no existen, según el varón. Pero él tendrá base bíblica sobre esto, tendrá el fundamento sobre esto, sobre lo que él ha hablado, podrá él sustentar su creencia que ya está pasando la resurrección. ¿Entiende? ¿Me entiende? Lo que los varones que estaban al lado de él, de verdad que le dijeron una verdad grande, o sea, le dieron a entender: te estás colocando una camiseta de 12 varas, o sea, hermanos, una camiseta de fuerza, o sea, ya te la colocaste y vamos, vas a tener que dar cuenta sobre esto. O sea, hay muchos hermanos que quieren entender estas cosas, o sea, primero yo quiero entender si es así o no. O sea, yo les digo sinceramente, sería bueno creer en esa creencia, pero ¿hay base bíblica sobre esa creencia? Sinceramente, hermanos, yo hasta el momento, como él no ha dado ninguna base bíblica, yo digo que no. Pero yo le voy a darle muchas bases bíblicas, ¿ya? Muchas bases bíblicas de la verdad, mi hermanos, hermanos. Y no va a salir de mí, sino que va a salir de las Escrituras. Dice así, en el santo nombre de Jesús, las Escrituras, mire lo que dice. Sobre la creencia que habla las Escrituras. Esta es la creencia que habla las Escrituras. ¿Ya? Yo le creo a las Escrituras, ¿ya? ¿Por qué? Porque son inspiradas por Dios. Sé que fueron escritas en distintos tiempos. Hermanos, por favor, si tenía que ser así, no cuestionemos por qué fue escrita por acá, fue escrita por allá, en qué siglo, en qué época. O sea, hermano, no podemos cuestionar la palabra de Dios. Entonces dice así, en el santo nombre de Jesús, 1 Corintios 15, mire, dice así, hermanos, esto es lo que hablé yo, lo último, lo voy a ver nuevamente a citar, ya, las Escrituras, y dice así. Esta es una verdad, mis amados hermanos, de las Escrituras. Es lo que habla las Escrituras sobre el estado de los muertos. Y dice así, en el santo nombre de Jesús, 1 Corintios 15, del 51 al 55, dice así: he aquí, os digo un misterio. O sea, un misterio, como les dije la otra vez. Es un misterio, mis amados hermanos. Lo está hablando, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Le creo a nuestro Señor.
al pastor de ese lugar no le creo, la verdad las cosas que no le creo porque no ha mostrado ninguna base bíblica, no le puedo creer, ¿ya? He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que vamos a ir a dormir, no todos dormiremos, o sea, si el Señor Jesucristo dice que vamos a ir a dormir y que no vamos a resucitar al tiro, tendremos que ir a dormir, es una creencia basada en las Escrituras, o sea, yo lo creo, hermanos hermanos. Bueno, muchos creen a los hombres, ¿cierto? Es así, hermanos hermanos, si muchos por no tener un, o muchos por no entender las Escrituras, o porque les da flojera escudriñarla, o porque no la entienden, prefieren creer a lo que dice el hombre y se acabó. ¿Me entiende? Entonces no se dan ese trabajo, lamentablemente pasa en muchos lugares. Por eso les digo, hermano, a mí en muchos lugares, la verdad, las cosas que no me querrían. Entonces dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta. O sea, seremos transformados a la final trompeta. Les digo nuevamente, ¿han escuchado la trompeta? ¿La han escuchado? Para que se cumplan las Escrituras. ¿Me entiende? No, ¿no es cierto? No hemos escuchado la trompeta. Pero este varón parece que ya la escuchó. Parece que ya la escuchó. A la final trompeta. Y aquí dice, porque entonces, disculpe, vamos nuevamente a leer nuevamente, dice, a la final trompeta, porque se tocará, mire, porque se tocará la trompeta, o sea, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, o sea, se tiene que tocar esto, hermanos. Ya, parece que el varón ya escuchó la trompeta, yo al menos no la he escuchado, no sé usted, ¿ya? Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. O sea, mis amados hermanos, y los muertos serán resucitados. ¿Cuándo? ¿Cuándo serán resucitados? A la final trompeta. O sea, para yo, esta es mi creencia, mis amados hermanos, que a la final trompeta, le creo a las Escrituras, seremos resucitados. O sea, que lo que está hablando las Escrituras es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Va a pasar todo este acontecimiento. Tiene que venir Cristo para que pase todo esto, ¿no es cierto? ¿Ha venido Cristo para que seamos resucitados? No ha venido. O sea, para que sean resucitados los muertos, no ha venido. ¿Me entiende? Bueno, muchos creen que ya están resucitando, o sea, ya se tocó la trompeta. Entonces, bueno, muchos les digo nuevamente, no creerán, tiene que cumplirse las Escrituras, amados hermanos, tiene que cumplirse las Escrituras. No quisiera hablar del cumplimiento, Dios mío, santo, no quiero ser tan fuerte con ustedes, amados hermanos. Entonces dice así, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Mire, incorruptible, tiene que suceder eso, incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque es necesario. O sea, la palabra dice nuevamente, como lo que daba a entender en el video, porque es necesario, mi amados hermanos, que pase esto. ¿Ha pasado? No ha pasado. Porque es necesario que esto corruptible, esto carnal, esto corruptible, ya, que también se va al polvo de la tierra, esto corruptible y esto mortal, que es lo mismo, mortal. ¿Por qué la palabra nos llama mortal? Porque no somos inmortales, ya, como dicen estos varones, porque si estos varones están hablando que usted ya se va al tiro al cielo, o sea, usted es inmortal, o sea, usted, este cuerpo
nunca ha sido mortal, sino que ha sido siempre inmortal, ¿ya? Bueno, es la creencia de otros. Entonces, esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, ¿no ve? Ahí recién, ¿no ve? Es necesario que esto corruptible, esto mortal, se vista de inmortalidad. O sea, es necesario, mis amados hermanos. ¿Para qué es todo esto? Para estar en la presencia del Señor, mis amados hermanos. Para estar en la presencia del Señor. Ahí recién. No es ciencia ficción. No es, mis amados hermanos, como también este varón habló en el video, que somos dualistas, que según él, lo que pensamos así, y que según él, porque él habla sobre Lázaro, que Lázaro, esa narración es una parábola, y eso tiene razón. Pero ya luego él da a entender, como que nosotros damos a entender, o yo doy a entender, que nos vamos a descansar a los brazos de Abraham. Nunca he dicho eso yo. No he dicho yo que vamos a ir a descansar a los brazos de Abraham mientras pase lo que tiene que pasar, lo que dice las Escrituras. No, las Escrituras no habla de eso. Lo que nuestro Señor Jesucristo habló por intermedio de una palabra es una breve narración, es algo, mis amados hermanos, que es fingido, algo fingido, es una parábola, no es algo que estaba pasando, no, sino que es algo que él dio a entender lo que iba a pasar, mis amados hermanos, con el obediente y el desobediente, ¿ya? Y yo nunca he hablado que vamos a estar en los brazos de Abraham mientras... No, mis amados hermanos, que vamos a ir a dormir a los brazos de Abraham. No, eso yo nunca lo he hablado, nunca. Y nunca lo he oído hablar de los que creemos en esto, en esta realidad, nunca, mis amados hermanos. Siempre he oído hablar yo de esto, mis amados hermanos, de otros varones que tendremos que ir a dormir al polvo de la tierra, no a los brazos de Abraham. No sé de dónde saca eso el varón, ¿me entiende? Nunca he dicho yo eso tampoco. Entonces dice así: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sol vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepultura, tu victoria? O sea, mis amados hermanos, es un poder que hoy en día la muerte tenemos que todos, mis amados hermanos, si no, por eso nuestro Señor Jesucristo, no todos dormiremos. O sea, el Señor dice, no todos van a ir a dormir, no todos. ¿Por qué el Señor dice esas cosas? Porque Él dice, no todos dormiremos, ¿me entiende? Aquí lo dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. ¿Por qué el Señor nos dice eso? ¿Me entiende? Porque es un poder que tiene la muerte, mis hermanos, que solamente Él, en su venida, va a romper ese poder, ¿me entiende? Ya el poder de la muerte no existirá en su venida, ya el poder de la muerte no existirá. Él, en su venida, mis hermanos, va a destruir todo eso, todo el poder de la muerte, y por eso van a resucitar en su venida. Mis amados hermanos, por eso en su venida van a resucitar a la final trompeta, ¿me entiende? No hemos escuchado la trompeta, se lo digo nuevamente, no la hemos escuchado. Entonces dice así, nuevamente dice, le leo otro, dice así, Primera Tesalonicenses 4, 14, 16, dice así, Primera de Tesalonicenses 4,
del 14 al 16, en el santo nombre de Jesús dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, sí, varón, sí es verdad lo que has hablado, pero no lo has creído, tú dices que no lo has creído. Bueno, ¿en qué sentido? Se lo digo, mis amados hermanos, cuando él habla que si el Señor Jesucristo resucitó y no nos hace resucitar, entonces porque eso él no lo cree, o sea, pone condiciones. Entonces, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús de aquí, de la tierra, no del cielo, traerá Dios con Jesús a los que durmieron. ¿A dónde? ¿En los brazos de Abraham? No, mis amados hermanos. A los que durmieron en el polvo de la tierra, a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no perseveraremos a los que durmieron, nuevamente, a los que durmieron, ¿me entiende? A los que durmieron, la palabra habla que vamos a ir a dormir. Le creo la palabra, mis hermanos hermanos, le creo la palabra, no a este varón. A los que durmieron, porque el Señor mismo, nuevamente, miren, lo habíamos leído ya, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Ha pasado eso, mis amados hermanos, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, ha pasado eso. ¿Hemos escuchado la trompeta? ¿Hemos visto la venida del Señor? No la hemos visto. ¿Y qué habla las Escrituras? Los que están durmiendo en el polvo de la tierra. Es una realidad, hermano, por favor. Esto, mis amados hermanos, esto corruptible tiene que sufrir una transformación. Todos tenemos que sufrir una transformación para poder estar en la presencia de Dios. No podemos, y nadie puede pasar sobre esto, mis amados hermanos. Por eso nadie está en la presencia de Dios. Nadie. ¿Me entiende? Nadie está en la presencia de Dios. Tienen que pasar por este acontecimiento. O sea, tiene que pasar por esto. No puede, mis amados hermanos, irse el hombre así como bajó al polvo de la tierra y ya irse para arriba, ¿no? Sin haber visto la venida de nuestro Señor. No puede pasar eso todavía. Por eso, ojalá, mis amados hermanos, si sería bueno creer en la creencia de este varón. Si sería bueno creer en esa creencia. ¿Me entiende? Pero es así. Es que está pasando. ¿Me entiende? Entonces, mis amados hermanos, sería bonito creer en esa creencia, pero tiene que el varón tiene que él tener fundamento sobre su creencia. Ojalá los hermanos de ese lugar hagan el trabajo de los de vereda, ¿ya? Y le digan al pastor que les muestre. Ya, pues muéstrenos, pastor, porque la verdad, todos queremos creer en esta creencia, pero ¿es suya la creencia? Díganos la verdad, ¿es suya la creencia o es de las Escrituras? No, si él les dice, hermano, si él les dice, no, es que en mi creencia, la verdad que, bueno, ahí se lo dejo. Como se les digo, juzguen con justo juicio, ¿ya? Entonces, dice así, Juan 11:11 al 15, dice así, en el santo nombre de Jesús, esta palabra dice así: dicho esto, le dijo, después nuestro amigo Lázaro, mire, este es nuestro Señor Jesucristo, mire, nuestro Señor Jesucristo, aquí les voy a dar a entender algo de lo que pasa, mire. Dicho esto, ¿quién dijo esto? Nuestro Señor Jesucristo. Dicho esto, les dijo, después nuestro amigo Lázaro duerme. Mire, nuestro amigo Lázaro duerme. Pero mire, escuche, mire hermano, Lázaro, cuando el Señor fue a resucitar a Lázaro, mire, nuestro amigo Lázaro
duerme, más voy para despertarle. Mire, más voy para despertarles. Dijeron entonces sus discípulos, mire lo que dijeron ellos, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Aquí nos voy a dar a entender algo, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. O sea, cuando el Señor le dice, cuando el Señor le dijo que Lázaro duerme, le estaba dando a entender a sus discípulos, a los apóstoles, que Lázaro había muerto, hermanos. ¿Me entiende? No le dijo, mire, Lázaro murió. Mire, Lázaro murió, ¿no es cierto? O sea, según el varón, mire, aquí yo pongo en aprieto a este varón, mire. Es fácil poner aprieto a los varones y cuando tienen una creencia sin fundamento. Es muy fácil, mi amados hermanos. Entonces, si Lázaro murió, si el Señor dice en las Escrituras que los apóstoles querían saber, y el Señor daba a entender que Lázaro, cuando él dijo que duerme, dice las Escrituras, lo que dio a entender el Señor Jesucristo que había muerto Lázaro. Si el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, ya llevaba cuántos días Lázaro muerto, ¿entienden esto, hermanos? Llevaba 4 días Lázaro muerto, ¿no es cierto? Si el Señor Jesucristo les dijo que Lázaro duerme, y después le dice la Escritura que hablaba sobre la muerte de Lázaro cuando dijo que duerme, o sea, por la creencia de este varón, el Señor Jesucristo mintió, po. Claro, mintió, po. O sea, Lázaro nunca estaba durmiendo, o sea, Lázaro no dormía, sino que él estaba en el paraíso. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque el Señor le hubiese dicho verdad, le hubiese dicho, no, Lázaro está en el reino, o sea, murió, pero está en el reino, o sea, de partida le hubiese dicho la verdad. No, Lázaro resucitó y está en el reino. O sea, hermano, o sea, no tiene cómo creer en esa creencia, porque ¿para qué el Señor Jesucristo va a venir a resucitar si ya están todos resucitados en el cielo, como dice este varón? ¿Para qué vamos a esperar entonces la venida del Señor? O sea, estamos predicando algo que no, según como él dice, estamos predicando algo que la verdad las cosas no estamos mal, pues. O sea, si están todos resucitados, entonces no prediquemos la venida del Señor. O sea, ¿para qué? Pues si están todos resucitados arriba. O sea, ¿quién va a venir a resucitar el Señor entonces? ¿A los demonios? No. A los muertos en Cristo Jesús, sí. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo vamos a creer en esa creencia? No tiene lógica. Entonces dice, dicho esto, le dijo, después, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, más voy para despertarle. No dijo nada, más voy para decirle, Lázaro, baja del reino de los cielos. No. Más voy para despertarle. ¿Por qué? Porque Lázaro dormía, mis amados hermanos. ¿Me entienden? Dormía en el sepulcro. Entonces, más voy para despertarle. ¿No ve? Y esto no es ficción, esto no es película. Más voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, mire lo que le dan, mire, todavía no entienden los discípulos, mire, más le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. De ahí no pueden entender lo que según los apóstoles entendían ellos, mire. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Mire, ¿sabe por qué? Porque, mire, los hermanos, en esos tiempos, los discípulos, le volvieron a preguntar, Señor, Lázaro, ellos pensaban, entonces Lázaro duerme.
duerme, ¿me entiende? O sea, ellos pensaban que Lázaro no había muerto, es lo que ellos pensaron, cuando la palabra dice así, mire, ¿a dónde quedamos? Señor, si duerme, sanará. O sea, cuando ellos le dijeron así, si duerme, sanará, o sea, ellos pensaron que no estaba muerto, que estaba durmiendo. Cuando el Señor le dijo que estaba durmiendo nomás, ellos pensaron que Lázaro no había muerto. Eso es lo que realmente ellos habían pensado cuando el Señor les dijo que Lázaro duerme. Según ellos, lo que dice la palabra, según lo que pensaban ellos, que Lázaro solamente dormía nomás, no había muerto. ¿Entiende? Es como cuando usted va a dormir a la cama, pues mi hermano, una cosa así, ¿ya? Es lo que pensaron ellos. Sanará, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, ¿no ves? No que estaba durmiendo así un sueño como cuando uno se va a acostar a la cama en la noche, no, porque también pensaron eso. No, mi amados hermanos. Entonces, Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño, ¿no ves? Del reposo del sueño, cuando uno va a reposar, mi hermano, cuando uno va a descansar de un día ya, de un día donde usted trabajó y llega cansado de su trabajo y lo único que quiere es dormir, tirarse en su cama y dormir. Eso es lo que pensaron los apóstoles, que Lázaro no había muerto. Pero no, mi amados hermanos, no. Entonces, mire, Jesús decía esto sobre la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño, ¿no ven? Cuando uno reposa, cuando uno va a dormir en la noche, del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, mire lo que dice Jesús. Entonces Jesús le dijo claramente, no, por favor, le dijo, no, si no hablo de que, no, si no hablo de eso, mire, le puedo hablar claramente, mire. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Se acabó, Lázaro ha muerto. ¿Me entiende? Entonces, mis amados hermanos, Dios mío. Entonces le dijo, Lázaro ha muerto. Mire, y después le dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí. O sea, cuando Lázaro murió, de no haber estado allí, para que creáis, más vamos a él. Más, para que creáis en mí, les dijo. Para que creáis en mí. Lo que yo hablo. Hermanos, es algo precioso entender esto, ya. El Señor da a entender que Lázaro dormía, nunca dio a entender que Lázaro subió al cielo. 4 días, hermano, 4 días, imagínense, hermano. Muchos creen que la resurrección es a la pinta de ellos, que la resurrección aquí tiene que pasar sí o sí, que aquí vamos a cuestionar a Dios. Si Dios no nos resucita, ya cuestionemos todo esto. Entonces demos vuelta a la hoja, esto no sirve. O sea, si el Señor no nos resucita, la verdad las cosas que todo esto es mentira. O sea, no, mis amados hermanos, no. Que el Señor ayude a nuestro pastor, ya, de ese lugar, ya, para que entienda el propósito de las Escrituras, mis amados hermanos. Para que entienda este varón el propósito de Dios, mis amados hermanos, sobre esto. Ya, sobre esto, sinceramente le digo al varón, le quedó grande, sinceramente le quedó grande, porque yo que lo llevo escuchando sobre que ya muchos están resucitando ya hace mucho tiempo, hermanos. Ojalá que el varón entienda y pueda él creer en esta creencia, porque esta creencia es la verdadera, hermano. Yo estoy fundamentando todo esto por intermedio de las Escrituras. Vamos siguiendo creyendo en las Escrituras nuevamente.
Mire, aquí vamos a leer nuevamente algo que hemos leído ya, pero dice así, dice 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, no ignoren estas cosas, hermanos, por favor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No ignoren, están durmiendo, por favor. No están en la presencia de Dios. El que los va a resucitar no es el hombre. El hombre no tiene por qué estar resucitando a nadie. Lo que hace el varón, en su creencia, ya él está resucitando a las personas. No, él está resucitando a los hermanos, no. O sea, él está mandando a Juan, Pedro y Diego para el cielo. O sea, no, mis amados hermanos, no es así. Es Cristo en su venida cuando vamos a resucitar. Él es el que nos va a resucitar. Tenemos que pasar por ese suceso, ¿me entiende? La venida de Cristo. Tenemos que ver esa venida. Aunque estemos muertos, la veremos igual. ¿Por qué? Porque Él nos va a resucitar. Aunque estén vivos, la van a ver. ¿Me entiende? Van a ver al Señor. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. No unos pocos. No los que están, según los que están muriendo en Cristo, esos ojos nomás están viendo al Señor. No. Todo ojo le verá. Todo ojo. Como incrédulos o como creyentes. Todo ojo le verá. No unos pocos. Muchos hablan como injusticia. Es increíble, hermanos, que muchos varones a lo mejor hablan de injusticia, pero ellos mismos ponen al Señor como que Él hace preferencia, ¿no? Que estos voy a dejarlos, estos que están muriendo, ellos van a ver primero. No, dice todo ojo le verá. Todo ojo. Mientras el Señor no venga, no todo ojo le ha visto todavía. ¿Me entienden? No todo ojo le ha visto al Señor todavía. Entonces, dice así, en el santo nombre de Jesús dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesucristo murió, la primicia, el primero que resucitó, murió, porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. O sea, mis hermanos, los traerá de la tierra a los que durmieron, porque están durmiendo en la tierra, a los que durmieron en Él. ¿No ves? Porque por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, nuevamente a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿No ve? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, a la final trompeta. No cuando los muertos en Cristo mueran, mis amados hermanos, y no se haya tocado la trompeta. No, a la final trompeta. O sea, está diciendo el Señor en la venida del Señor. ¿Ya? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos. O sea, hermano, si este varón dice que ya están resucitando, o sea, hemos sido arrebatados junto con los que están resucitando, según el varón, hemos sido arrebatados ya. ¿Ve que es fácil votar la creencia humana, amados hermanos? Creencia humana se llama eso. No se llama creencia de la palabra de Dios. Es fácil. ¿Por qué? Porque se escudriñan las escrituras. Y esto no es, y esto de escudriñar, mis amados hermanos, estamos escudriñando sabiduría de Dios, y viene de Dios, no de nosotros. No de nosotros. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor, en el aire, ¿no ven? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Y ahí recién estaremos todos, no unos pocos, todos con el Señor, como los que estaban vivos y como los que estaban muertos en Cristo. Todos estaremos con el Señor, porque el Señor no es injusto. Muchos muestran injusticia muestran, mis amados hermanos, ¿me entiendes? Y por eso hoy en día tienen trabajo por la culpa de estos varones, mis amados hermanos, que hablan de una inmortalidad del hombre. Tienen trabajo los hechiceros, los que se contactan con los muertos. Todo eso les dan trabajo, porque según ellos están arriba en los cielos. ¿Quieres contactarte con tu mamita que está en los cielos?, le dice el brujo. Sí, quiero contactarme con mi mamita, con mi papito, con mi hermanito. Sí, si esto es verdad, si esto están arriba en el cielo, no hay que los hombres, los cristianos hablan que ya están en el cielo. O sea, hermano, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué estamos hablando? De una mentira, no de la verdad. ¿Lo ves? Entonces seremos arrebatados justamente con ellos. O sea, no ha pasado, hermano. Si ya se están resucitando, entonces ponen al Señor como injusto. Ellos lo colocan como injusto, como que el Señor hace excepción de cristianos. O sea, no, hermanos, por favor, ¿qué están hablando? No, que cómo, decía el varón, es que cómo sería una hebrea apocalíptica, no sé qué es lo que dijo el varón, pero no lo entendí mucho, ¿ya? Por eso yo desafío a este varón, mis amados hermanos, ojalá ya explique él su creencia, ¿entiende? Ojalá él dé a entender su creencia. Tiene que dar a entender su creencia, y no a mí, sino que a muchos, o no tan solo a mí, sino que a todos, porque él, mis amados hermanos, lo dijo delante de mucha gente, y a mucha gente ya ha visto su video, y toda esa gente, yo sé que le encantaría creer en esa creencia. A mí también, hermano, a mí también, pero no tiene fundamento bíblico. O sea, yo sé que no tiene fundamento bíblico, porque todo lo que el varón muestre, ojalá haga un video, yo lo voy a escudriñarlo, téngalo por seguro. Yo lo voy a escudriñar, lo voy a analizar. Tal vez me demore 2 meses en analizar lo que él dijo, o tal vez me demore 1 semana, pero de que lo voy a hacer, lo voy a hacer, si es que el varón da a entender su creencia. Porque si no la da a entender, si él quiere, bueno, el que cree, el que no cree, no, o sea, mala suerte. O sea, no es así, amados hermanos, no es así. Tiene que el varón dar a entender su creencia, porque esto no es chacota, amados hermanos, esto no es chacota, no es que yo creo que no, si esto no es un partido de fútbol, no es nada de eso, ¿ya? No, esto, mis amados hermanos, es realidad, ¿ya? Esto no es juego, esto es una realidad que va a pasar en nosotros. Y si el varón dice que ya están resucitando ya en estos tiempos, tiene que demostrarlo con la palabra de Dios. Lo tiene que hacer, mis amados hermanos, tiene que hacerlo. Que el Señor le bendiga mucho a este varón, ya, que el Señor le bendiga mucho, que le ayude mucho en lo que él va a analizar, ya, pero tiene que hacerlo, amados hermanos. Si no lo hace, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer si no lo hace? Poner en duda lo que él dijo. Si él no hace lo que él dijo, si él no da a entender lo que él dijo, colóquelo en duda lo que él dijo. No lo crea, no sea parte de este varón. No es la idea, amados hermanos, no es la idea, no sea parte de ese varón, ¿ya? No,
no estoy hablando sobre eso, pero que el varón demuestre con la palabra de Dios la creencia, ¿ya? Porque ya esa creencia, hermanos, se ha vuelto una doctrina, o sea, está por muchos lugares, hermanos. Muchos predican esa creencia, es una doctrina que muchos la predican, permiso, hermanos. Muchos la predican. Yo he mandado muchos videos de varones que predican esa creencia sobre la resurrección. Otros predican que no solamente la resurrección, sino que también predican sobre la reencarnación. O sea, si hay resurrección, si estos cristianos están diciendo que hay resurrección, creamos en la reencarnación. Claro, hermanos, si todos juegan para el mismo equipo. Yo no estoy jugando para el equipo de ellos, no, mi amor hermano. Yo solo cito las escrituras, lo que hablan las escrituras. Lo que hablan las escrituras, mi amor hermano. Nadie está resucitando en estos tiempos, nadie. Todos duermen hasta la venida del Señor Jesucristo. No me diga dónde están durmiendo, no me diga hoy acá, no. Como le dije la otra vez. Que no salga de mi boca más de lo que está escrito. Que no salga de mi boca más de lo que está escrito. Lo que ha hablado el varón, ya en ese día, salió de su boca más de lo que está escrito. O sea, como salió de su boca más de lo que está escrito, tiene que demostrarlo, ¿no es cierto? Tiene que demostrarlo. Si es así. Entonces, dice la palabra de Dios, y con palabra de Dios, amados hermanos, no con es que yo creo, es que acá, es que allá, no, con palabra de Dios, como estamos en esto dando a entender ahora, ¿ya? Lo verdadero que está pasando en el hombre cuando muere. Dice así, 1 Corintios 15, 22 al 24, dice así. Al 23 vamos a leer. Dice así, en el santo nombre de Jesús, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, ¿cuándo esto, mis hermanos? En la venida de Cristo. Todos serán vivificados, pero cada uno en su debido tiempo. Cristo la primicia. Cristo fue el primero que resucitó. Cristo la primicia. Luego, los que son de Cristo en su ¿qué es lo que dice? En su venida. No dice en su muerte, o sea, en la muerte del cristiano, no. ¿Qué es lo que dice? En su venida. ¿A quién le creemos, amados hermanos? ¿A los hombres o a la palabra de Dios? Muchos están creyendo en los hombres. Eso sí es verdad, hermanos. Muchos están creyendo en los hombres, no a la palabra de Dios. Y sacan argumentos de acá, de allá, y excusan, ¿no?, que la palabra fue escrita a tal siglo, que la escribió este otro, que hay que poner en duda esto, porque este otro la escribió y este otro no sabemos quién la escribió. No, hermano, por favor. Si vamos a pensar así, mejor demos vuelta al libro y no creamos en nada mejor. Mejor no creamos en nada. Si va a ser así un pastor, es que hay que poner en duda porque no sabemos quién escribió esto y lo otro y lo acá. No, hermano, mejor vámonos todos para la casa y no creamos en nada nomás. Si vamos a estar con duda, poniendo en duda la palabra de Dios, mejor vámonos para la casa. Vámonos para la casa, estamos puro perdiendo el tiempo. ¿Me entiendes? Y no es así, amados hermanos. No tenemos que poner en duda la palabra de Dios. Podemos poner en duda cualquier libro, cualquier creencia de nosotros, eso sí, coloquémoslo en duda, pero la palabra de Dios, colocarla en duda, no, mis amados hermanos, no puede pasar eso en nosotros. Entonces, ¿de qué fe hablamos? ¿De qué fe hablamos? Si ya estamos poniendo en duda lo que está escrito. Entonces vámonos para la casa. Hermanos,
Si es verdad lo que lo dijeron los varones al varón. Te fuiste en la volada, le dijeron a él. El más longevo. Te fuiste en la volada. O sea, le dio a entender, te metiste en las patas de los caballos, sinceramente. Y es verdad que se metió en las patas de los caballos, mis hermanos, hablar tal mentira, porque es una mentira de porte un buque. Lo leemos nuevamente. Dice así: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cuando mueren, al tiro, sin haber visto lo que dice las Escrituras, pero si, porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido tiempo, Esperen un poquito, no sean ansiosos, esperen un poquito. Que hay muchos que ya han esperado mucho y estos todavía están vivos. Que Dios tenga misericordia. Y estos que ya quieren irse al cielo todavía están vivos, y otros ya han muerto hartos años, muchos años. Entonces dice así: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Amén. Hermano, no hay peor ciego, te lo digo nuevamente, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Me entiende? Todos serán resucitados, pero en la venida de Cristo. En la venida de Cristo. No cuando el hombre se le ocurra, no. Salmos 89:48 dice así, que dice así, en el santo nombre de Jesús. Este es Salmo 89:48. ¿Qué hombre? Mire, dice la palabra. Escuchen, hermano, por favor, entienda esto, mire. ¿Qué hombre? Esto ya lo leímos una vez, en otro video. ¿Qué hombre podrá vivir y no ver la muerte? Hermano, cuando la palabra habla de la muerte, está hablando de un estado, mis amados hermanos, donde no hay conciencia, porque la palabra lo habla, donde no hay conciencia, no hay razón, no hay... Está hablando la palabra donde no tenemos conciencia. Dejamos, mis amados hermanos, ya no es como que es cuando les dije yo, ustedes cuando antes que nacieran entendían algo, o sea estaban conscientes antes que nacieran. No es cierto, no. Es lo mismo, amados hermanos. Entonces, ¿qué hombre vivirá? ¿Qué hombre podrá vivir y no ver la muerte? ¿Podrá librar su alma del poder del Seol, o sea, del sepulcro? Mi amados hermanos, esto es un poder. Es un poder que el Señor lo profetizó mucho antes, en el huerto del Edén. Es un poder que tiene la muerte, mis amados hermanos. Es un poder que tiene la muerte, ¿ya? Y este poder, el único que lo puede, mis amados hermanos, destruir es Cristo Jesús, que ya lo destruyó en la cruz, ya lo destruyó en la cruz, este poder de la muerte. ¿En qué sentido yo le estoy hablando? En el bautismo, ¿ya? Que ahora nosotros, mis amados hermanos, ya no antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero en Cristo estamos en vida nueva. Eso es lo que le estoy dando a entender, no le estoy dando a entender otra cosa. Lo que habla las Escrituras. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que les da a entender las Escrituras a muchos. Pero muchos piensan de otra manera. Tuercen las Escrituras como que las Escrituras dan a entender que ya estamos resucitados arriba de los cielos. No. Estamos muertos en delitos y pecados, sí, sin Cristo. Pero ahora estamos en vida nueva, amados hermanos.
nos ha perdonado nuestro Señor, y como dijo Pablo, el morir en Cristo es ganancia. El morir en Cristo es ganancia. No está diciendo Pablo que morir en Cristo es ganancia y nos vamos a ir al tiro al cielo. No dijo así Pablo. Muchos le colocan por eso hay del que le coloque la palabra y del que le añada del que le quita la palabra y del que le añada la palabra. Hay de ellos. Están añadiendo a Pablo lo que Pablo nunca quiso decir. Morir en Cristo es ganancia. Aunque pasemos por tribulación, por muchas cosas, y si morimos y nos vamos a dormir al polvo de la tierra, hay ganancia, porque el Señor nos va a resucitar y vamos a vivir, hermanos. Nos va a resucitar y vamos a estar algún día con Él. En eso es ganancia lo que está hablando Pablo. Pablo en ningún momento está hablando de una resurrección al tiro. No, mis hermanos. No está hablando de eso Pablo, para que los varones malentiendan la palabra y tuerzan las escrituras para dar a entender lo que Pablo nunca quiso decir. Porque el varón también dio a entender, también citó eso lo que dijo Pablo, dando a entender que ya están resucitados, según con lo que dijo Pablo. No, mis hermanos. Y aquí dice Daniel, esto lo leímos, Daniel dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, no en los brazos de Abraham, como el Señor, como este varón, según decía que nosotros ya hemos dicho, que yo ya he dicho, que estamos durmiendo en los brazos de Abraham, dando a entender. No, mis hermanos, nadie estaba durmiendo en los brazos de Abraham, nadie. Eso lo contó el Señor, lo contó en una parábola y no podemos hacer una doctrina, no, mis hermanos, son breves narraciones fingidas, ¿ya? Con un significado moral, mis hermanos. Bueno, ojalá entiendan esas cosas. Entonces dice así, nuevamente dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, no en el cielo ni en los brazos de Abraham, ¿ya? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿ya? Serán despertados. Mire, serán despertados. ¿Cuándo? En la venida del Señor. ¿Qué habíamos leído delante? La venida del Señor. Serán despertados. Unos para vida eterna, lo que dijo el Señor en Cristo. Serán despertados en su venida para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermanos, en la venida del Señor. Y muchos de los que duermen, esto ya no lo creen, hermano. Mire, yo esto es lo último que voy a hablar, ya no hago más videos sobre esto. Si creen a la palabra de Dios, bueno, ojalá crean, porque es palabra, es verdad de Dios, mis hermanos. No es mío esto, yo todo lo que, si yo voy a hablar alguna creencia, tengo que avalarlo con las escrituras. Y esto es una creencia, mis hermanos, no es mía, es de las escrituras. Dice así, Hechos 12:34 dice, porque David no subió al cielo. O sea, mire, David, porque David no subió al cielo, pero estos quieren subir. O sea, ya están resucitando. O sea, estos quieren subir, sí o sí. O sea, como dijo el Señor, como dijo el varón, si el Señor no nos resucita, o sea, si el Señor resucitó y no nos resucita cuando ya estemos muertos, o sea, no existe la resurrección. O sea, lo que el Señor habló es mentira. Hermano, por favor, ¿cómo hablar así al Señor? ¿Cómo vamos a hablarle así al Señor poniéndole condición? ¿Quiénes somos nosotros para ponerle condición a Dios? ¿Quiénes somos? No somos nadie, nada somos, hermanos, para ponerle condición al Señor. Que se haga la voluntad de Dios nomás, hermanos. Que se haga su voluntad, no la nuestra. Si es la voluntad de Dios que tenemos que ir a dormir, durmamos, ¿qué? Dios mío. Pero muchos no lo creerán. Seguirán, mis amados hermanos, fomentando, dándole trabajo
a los hechiceros, mentirosos y a los que se contacta con los muertos. Vamos dándole trabajo a ellos. Dice, porque David no subió al cielo. ¿Lo ve? Porque David no subió al cielo. Pero él mismo dice, dijo mi Señor a mi Señor. Hablaba de Cristo. Qué hermoso. Todos los profetas hablaron de nuestro Señor Jesucristo. Profeta y patriarca. Y varones de aquellos días, hermanos hermanos. Reyes como David. También habló de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, vamos a seguir en esto hermoso. Dice así, mire, esto lo leímos nuevamente, mire, dice, mire lo que dice. Dice así, Hechos 11, 30 y 36, vamos a leer, ¿ya? El 36. Dice así, en el santo nombre de Jesús, dice así, Hechos 11, 36. Dice así, otros experimentaron vituperios, mire, y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron a disculpen, aquí dice, y fueron apedreados, eso, y fueron apedreados, azotados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltraídos, de los cuales el mundo no era digno. Amén, no era digno, mis amados hermanos. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Mire, aquí, amados hermanos, luego, nuevamente, les tengo que leer esto. Nuevamente les tengo que leer esto. Y todos estos, mis amados hermanos, que sufrieron cárcel y muchas cosas, patriarca, profeta, y muchos más, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, no de los hombres, sino que de Dios, alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué es lo prometido? Como les digo nuevamente, no es una casa, un auto, no. Estar en la presencia de Dios, amados hermanos. Todos estos que tuvieron muy buen testimonio, se los digo nuevamente, no recibieron lo prometido. ¿Qué es lo prometido? Estar en la presencia de Dios. Amados hermanos, por favor, ¿cómo no van a entender estos varones? O este varón, o muchos varones. Bueno, nos meto aquí a los tres varones, solo uno, mis amados hermanos, al pastor de ese lugar. Los otros dos varones estuvieron, tal vez a lo mejor ellos tienen otro tipo de creencia, no es porque el varón de acá le dijo, el más joven le dijo, bueno, esa es tu creencia, o sea, se lo dijo el tiro, es tu creencia, no es la mía. O sea, no se quiso meter en camisa de 12 varas como se metió él. ¿Me entienden, hermano? Si esto me va a hacer mal, una verdad, una realidad, si no es juego, no es de hombre, esto es lo que estamos hablando ahora. Es la verdad de las escrituras, mis amados hermanos. Si tiene que venir, tiene que suceder, amados hermanos. Tiene que venir nuestro Señor. Es nuestra esperanza. Es la esperanza de los que duermen en el polvo de la tierra. Es su esperanza. Job 7:21 dice así: ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré. Mire, si Job lo tenía claro, hermanos, los patriarcas lo tenían claro esto. Porque dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana,
ya no existiré. ¿Por qué Job hablaba así, mis amados hermanos? Si Job entendía la resurrección al pie de la letra, ¿ya? ¿Por qué hablaba así Job? Porque Job entendía, mis amados hermanos, la resurrección. Job también habló de nuestro Señor. Hermanos, por favor. Job estaría mintiendo, según el varón. Según el varón, Job estaría mintiendo. Porque según el varón, no sé lo que dijo después, sobre un apocalíptico mesiánico, no sé, hebreo, no sé qué es lo que ahora quería decir, pero eso no lo entendí. La verdad que no lo entendí. Hermano, por eso son argumentos, sí, cuando el varón pone su tipo de argumento y su manera de ver las cosas con palabras que no se entienden, la verdad las cosas, y que no llegan a ningún fin, o sea, la verdad las cosas, vamos todos para la casa. O sea, vamos todos para la casa porque la verdad las cosas es que no entiendo nada. O sea, no entiendo nada. ¿Entiendes? Porque no hay, cuando no hay, mis amados hermanos, cuando no hay algo fundamentado en las escrituras, nadie entiende nada. Se lo digo nuevamente, es como ver una persona que se pone a hablar en lengua según él, lleno del Espíritu Santo, según él, ya se pone a hablar en lengua y habla media hora o 20 minutos, lo que haya hablado, y la verdad las cosas que no dio a revelar nada, todos para la casa, y aquí, o sea, mis hermanos hermanos, es algo parecido. Entonces, dice así, mire, dice así, en el santo nombre de Jesús, Job nuevamente 14:10 al 12 dice así: mas el hombre morirá y será cortado, morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Job dice que va a estar en el cielo. No, veamos qué es lo que dice Job sobre esto. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se seca y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertará. ¿Qué es lo que está hablando Job? Dormirá, no despertará, ni se levantará de su sueño nuevamente. Hasta que no haya cielo. Cuando Job habla del cielo, habla de la venida del Señor, hermano. Hasta que no haya cielo, no despertará de su sueño. O sea, mis amados hermanos, Job lo tenía claro. Claro como el agua. Todo, mis amados hermanos, las escrituras, les puedo mostrar más de lo que le he mostrado, amados hermanos. Mire, ¿sabe cuántas hojas yo he contado más o menos? Son como entre 100 150 hojas lo que he leído. O sea, de lo que he sacado de las escrituras, en hojas, sí. Porque yo las imprimo, amados hermanos, como 150 hojas, avalando, sustentando con palabra de Dios esta creencia que no es mía, es de la palabra de Dios, mis hermanos. No es sabiduría mía, sino que es sabiduría de la palabra de Dios. No viene de mí, viene de la palabra de Dios. ¿Entiende? Dios mío santo. Y mira lo que dice acá. He aquí, dice 1 Corintios 55, 15. No, esto lo leímos. Sí, lo leímos. Lo leímos, sí. Dice así, en el santo nombre de Jesús. Esto sí lo vamos a leer y va a ser lo último, amados hermanos. ¿Sí? Dice así, en el santo nombre de Jesús, lo último. Y ya de esto no voy a hablar más, mi hermano. La verdad que no voy a hablar más de esto. No es para juzgar, amados hermanos, a nadie, ya, solamente para que nos edifiquemos por intermedio de la palabra y para ayudar a los varones que no creen a esta hermosa verdad, mis hermanos. Dice así, en el santo nombre de Jesús. 2 Corintios 5, del 1 al 5, dice así, en el santo nombre de Jesús, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrenal
este tabernáculo se deshiciere, ¿ya? Se deshiciere, se fuera al polvo de la tierra, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos, y por esto también gemimos, mire, deseando ser revestidos, mire, deseando ser revestidos, hermanos. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que le hablaba la palabra? Que tenemos que sufrir una transformación. Mire, deseando ser revestidos, mire la palabra. No está hablando que tenemos una casa ya, cuando morimos nos vamos a la casa al tiro, no está hablando eso la palabra. Deseamos, gimimos y deseamos ser revestidos, mis amados hermanos. Ser transformados, que esto mortal, esto corruptible tenga una transformación, como dice las Escrituras. ¿Me entiende? Como dice las Escrituras, leámoslas. Leamos, mire, lo mismo que dice acá, mire. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, no hemos escuchado la trompeta, no la hemos escuchado, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Recién ahí, cuando se toque la trompeta, no hemos oído la trompeta, no. A la final trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Esto es lo que está hablando la Escritura. Esto es lo que está hablando la Escritura. Deseando ser revestido de aquella nuestra habitación, ¿no es? Porque es aquella nuestra habitación que está en los cielos, preparada para nosotros, para algún día ver esa hermosa habitación. Tenemos que ser revestidos. ¿Cómo? Lo leemos nuevamente. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán primero, ¿no ve? Y los muertos resucitarán, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario, ¿no ve? Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Hermano, como les digo nuevamente, no hay peor ciego que el que no quiere ver estas cosas. No hay peor ciego, hermanos hermanos. Como dice acá Corintios, gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudo como ahora, desnudo y no desnudo, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos nuevamente de inmortalidad, amados hermanos. Eso es lo que está hablando. Revestido para que lo mortal, miren, gracias, mi amado Señor, para que lo mortal sea absorbido por la vida, por lo que nos viene a dar nuestro Señor algún día, en su venida, por la vida, más el que no nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ya vamos, hermanos. Bueno, dos videitos, hermanos hermanos, que bueno, el otro se me costó, ojalá hubiese sido uno. Yo digo, de repente voy a hacer un video de media hora, pero no puedo, hermanos hermanos. Pero ya no hablo más de esto, hermanos hermanos. Quiero hacer el otro video ya
Se los digo nuevamente, amados hermanos, esto, mis amados hermanos, no lo hago por otra cosa que nada más que para que seamos edificados, mis amados hermanos. Les digo nuevamente, mis hermanos del podcast tienen más sabiduría que yo, te los digo, me bajo yo bien abajo, no, si no busco nada de eso. Estos hermanos tienen mucho más sabiduría que yo, hermanos, de verdad que la tienen, de verdad. Pero ojalá ellos o él pueda entender esto, de verdad, mis hermanos, pueda entender esto y no estar hablando cosas que, la verdad, las cosas, bueno, si él afirma, yo le doy el crédito, ¿en qué sentido? Para que él demuestre con las escrituras, como yo lo he hecho, ya, su creencia. Esta es mi creencia, mis amados hermanos, demostrada por las escrituras, y ya no se vuelve mi creencia, sino que es palabra de Dios, ¿me entiendes? Cuando ya nuestras creencias son avaladas por las escrituras, ya no es nuestra creencia, sino que es la palabra de Dios lo que nos hace creer en estas cosas, ¿me entiendes? Eso es lo precioso, lo bonito, que la palabra de Dios sea glorificada en nuestro Señor Jesucristo, ¿me entiendes? O sea, nuestro Señor sea glorificado. Nosotros no somos nada, mi amados hermanos, no somos nada para exigirle a Dios que si Él no nos da al tiro la inmortalidad cuando nos morimos, o sea, esto sinceramente, como dice el varón, o sea, no es gracia, o sea, no, hermanos, por favor, que nos salga eso de nuestra boca, ¿me entiendes? Que nos salga eso de nuestra boca. Ojalá el pastor de ese lugar entienda estas cosas. Como les digo nuevamente, hermanos, yo no me reúno con ellos. Soy sincero, sí, sincero. ¿En qué sentido? En que yo comparto muchas creencias con este varón, ¿ya? Comparto muchas creencias, pero muchas creencias no las comparto también, de verdad, si lo soy sincero. Muchas creencias que él tiene no las comparto, de verdad que no las comparto. Pero usted cree porque no comparto sus creencias no voy a orar por él, no le quiero, no quiero más juntarme con él. No, hermanos, eso es de niño, eso ya es ser niño, no, mis hermanos, si nosotros no tenemos que juzgar a nadie, mis hermanos. Yo puedo hablar con el varón, puedo comerme, no sé, puedo compartir mi mesa con él, y él también, yo sé, su mesa conmigo, y conversamos una tarde y nos reímos y a lo mejor tiramos hasta la talla, ¿me entiendes? Pero no es la intención de apartarnos, mis hermanos. Lamentablemente, mis hermanos, hay varones sí que apartan a los hermanos porque tienen una creencia que no es de ellos, y apartan a los hermanos y como le dijera, y más encima dicen cosas que no, este no tiene el Espíritu de Dios, puras cosas estúpidas, ¿no, hermano? No es la idea, mi hermano. La idea es que nos pongamos todos de acuerdo. Esto es una herencia, mi hermano. La palabra de Dios es una herencia que todas las tenemos como la tienen los trinitarios, los calvinistas, los católicos, etcétera. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, lamentablemente hay muchas denominaciones que lamentablemente ya no tienen ni una creencia. Lo único que hacen es predicar el diezmo, es predicar el dinero, es predicar la prosperidad, y otros predican sus bonitos de yeso y su atado y sus cosas, y otros predican otras cosas, y etcétera. O sea, la verdad, las cosas que es lo que está pasando hoy en día. Por eso, mis amados hermanos, por eso han nacido muchas denominaciones, porque lamentablemente no se habla conforme a las escrituras, nada más por eso, porque no se habla conforme a las escrituras. Muchas veces ni los dos varones, hay dos varones que pueden estar hablando un tema de las escrituras, ni los dos varones hablan conforme a las escrituras, lamentablemente. Yo he visto esas cosas, ninguno de los dos varones habla conforme a las escrituras, y es lamentable, ¿no? ¿Me entiendes? Pero hermanos, esto es algo que nosotros no podemos juzgar a nadie. Esto tenemos que hacerlo con amor, ¿cómo se le llama la otra palabra? Con humildad, para que nuestros hermanos entiendan, ¿me entiendes?
Que el Señor bendiga mucho a este varón, ya que incluso él dijo que lo que pensamos así, bueno, él le está diciendo estúpida la palabra, que la palabra es estúpida porque dice que los muertos tienen que ir a dormir. O sea, la palabra es estúpida, no. Es lo que da a entender y los que creemos en esto. Bueno, si él dice que somos estúpidos, que la palabra da a entender con esas cosas, que la palabra también es estúpida, porque la palabra habla que los muertos tienen que ir a dormir, bueno, la palabra también sería estúpida. Bueno, que él nos demuestre su creencia, pero basado en las escrituras, no solamente a mí, porque tiene que hacer, ojalá haga un video él, este varón, no quiero decir su nombre para guardar su nombre, no quiero dar a entender su nombre, ni una de esas cosas, no es la idea, ni tampoco voy a lanzar lo que él dijo en el video. No, mis amados hermanos, sí es una pena, amados hermanos, sí es una pena que no entiendan estas cosas y que coloquen cualquier cosa que no es basado en las escrituras para dar a entender una creencia que no. Hermano, la palabra dice que todos a la final trompeta, ¿me entiendes? O sea, veremos al Señor, no unos cuantos, no los que mueren, no unos cuantos, todo ojo le verá. Dice que todo ojo le verá, no unos cuantos. Bueno, yo creo a la palabra de Dios y sé que usted también, mis amados hermanos. Bueno, que el Señor bendiga a este varón. Siga nomás con los podcasts, sigan a este varón, no porque él tiene esta creencia no se van a apartar de él, no hagan esas cosas, no, mis hermanos, incluso ayúdenlo, si ustedes creen como dice las escrituras, ayúdenlo a él y conversen con él tranquilito con él, para que él lo ayude o ustedes lo ayuden a él, pero que no haya una abertura, no, mis hermanos, no, si no es la idea, mis hermanos. Todos nos vamos a equivocarnos algún día. Yo me he equivocado muchas veces, mis hermanos, y tal vez me he equivocado más que este varón. Sí, claro, ¿por qué no? Claro que me he equivocado más que él, mis hermanos, claro que me he equivocado más que él. Entonces, por eso todos nos hemos equivocado, no solamente en leer las escrituras, en dar a entender las escrituras, también en nuestra vida, mis hermanos. También en nuestra vida. Y necesitamos de todo, mis hermanos, para seguir adelante, ¿me entiendes? Seguir adelante, seguir en esto, ¿me entiendes? Yo escucho harto del varón, lo veo muchas veces cuando él hace culto o hace en su casita, él hace esos cultos hermosos que él hace. Tiene unos hermanos que cantan muy lindo, precioso, que el Señor los bendiga. Y tiene una mamita muy sabia ella, pero que el Señor les bendiga a este varón. Bien, mis hermanos, llegó gente, que el Señor les bendiga a todos mis hermanos, en el santo nombre de Jesucristo. Amén.